Mi ex estará ahí, así que sonríe. La fiesta donde entendí que yo era el reemplazo. Mi ex estará aquí, dijo Laura mientras se acomodaba los pendientes frente al espejo, como si me estuviera pidiendo que pasara la sal en la mesa y no que me tragara el orgullo durante toda una noche. Lo dijo con esa media sonrisa que usaba cuando quería suavizar algo que sabía que dolía, y yo asentí porque, en teoría, confiaba en ella, porque en teoría las relaciones se basan en eso. En teoría yo no era un tipo inseguro, pero algo en mi pecho se tensó como si acabara de firmar un contrato que no había leído completo. La fiesta era de un amigo en común de la universidad, un departamento pequeño pero siempre lleno de gente ruidosa y alcohol barato, el tipo de lugar donde las historias comienzan y terminan mal. Intenté convencerme de que era maduro, de que el pasado es pasado, de que si ella estaba conmigo era por algo, pero la frase siguió repitiéndose en mi cabeza camino al lugar, así que sonríe, como si mi papel esa noche fuera el de actor secundario en la historia inconclusa de ellos dos. Recordé las veces que mencionó su nombre sin darse cuenta, las comparaciones sutiles que juraba que no eran comparaciones, los silencios raros cuando alguien preguntaba por su relación anterior. Me dije que estaba exagerando, que no podía vivir a la sombra de alguien que ya no estaba, aunque, técnicamente, sí iba a estar esa noche. Cuando llegamos, ella apretó mi mano con fuerza, como si necesitara más apoyo del que yo necesitaba seguridad, y en ese instante quise creer que todo era producto de mi imaginación, pero apenas cruzamos la puerta y lo vi al fondo de la sala, riéndose con un grupo de amigos, alto, confiado, demasiado cómodo en un espacio que se suponía neutral. Sentí algo que no era exactamente celos, era más bien la sensación de estar ocupando un asiento que todavía tenía el nombre de otro. Laura me miró y susurró recuerda, como si yo fuera el que podía arruinarlo todo. Y sonreí, claro que sonreí, porque a veces el orgullo se disfraza de paciencia, lo que no sabía en ese momento era que esa sonrisa iba a ser el inicio de algo mucho más calculado, porque esa noche no solo iba a descubrir mi lugar real en su vida, iba a decidir qué hacer con esa información, y lo que más adelante haría cambiaría por completo la forma en que todos me veían. Intenté actuar normal, saludar a los amigos, aceptar una cerveza y fingir que mi estómago no estaba hecho un nudo, pero cada pocos segundos mi mirada regresaba a él casi por reflejo. Como si mi cerebro necesitara medir constantemente la amenaza, Laura se soltó de mi mano apenas alguien la llamó por su nombre y caminó hacia el centro de la sala, donde estaba él, y aunque no fue directamente a abrazarlo, la forma en que su postura cambió fue sutil pero evidente, más erguida, más atenta, como si hubiera entrado en un escenario donde necesitaba brillar. Me repetí que estaba exagerando, que era normal estar nerviosa al reencontrarse con alguien importante del pasado, pero entonces los vi saludarse, ese abrazo que duró un segundo más de lo socialmente necesario, esa risa compartida que parecía tener códigos internos que yo no entendía. Alguien me habló, no recuerdo quién, asentí y respondí cosas automáticas mientras mi cabeza iba por otro lado, preguntándome si yo también había sido así. Cuando conocí a Laura o si esa versión suya solo existía cuando él estaba cerca, traté de acercarme con naturalidad, integrarme a la conversación, pero cada vez que decía algo sentía que interrumpía una dinámica que ya estaba en marcha antes de que yo llegara. Él hizo un comentario sobre viejos tiempos y ella le dio un pequeño golpe en el brazo, juguetón, íntimo, casi reflejo muscular, y en ese instante algo dentro de mí dejó de intentar justificarlo todo. Pensé en confrontarla ahí mismo. Decirle que me incomodaba, pero sabía que eso me convertiría automáticamente en el novio inseguro frente a todos, el que no sabe controlar sus emociones. Y lo último que quería era darle a él la satisfacción de verme perder el control. También consideré irme, desaparecer sin hacer ruido y que ella se quedara con su pasado sin tener que explicarme nada, pero eso sería huir. Y huir confirmaría que yo no estaba a la altura, así que decidí observar, callar y analizar, como si aquella fiesta fuera un tablero y yo necesitara entender las reglas antes de mover una pieza, porque si algo empezaba a quedar claro, era que esa noche no se trataba de una simple reunión, se trataba de descubrir si yo era el presente o solo el reemplazo temporal, y lo que estaba a punto de escuchar en la cocina me daría una respuesta que no estaba preparado para asumir. No fue casualidad que terminara cerca de la cocina, fingí buscar hielo para mi vaso cuando en realidad necesitaba aire y, tal vez, distancia suficiente para observar sin parecer paranoico, pero entonces escuché su risa, esa risa específica que no le conocía del todo, más ligera,
más libre, y me quedé quieto detrás de la pared que separaba la sala del pequeño pasillo. No estaba espiando, o eso intenté decirme, solo coincidí en el lugar equivocado en el momento exacto. Él decía algo sobre lo intensa que era esa época y ella respondió con un éramos un desastre acompañado de un suspiro que me atravesó como una astilla. No hablaban como dos personas que ya cerraron un capítulo. Hablaban como quienes hojean un libro favorito. Sentí rabia, sí, pero más que eso sentí vergüenza, la vergüenza de empezar a entender que quizás yo había sido la versión segura, estable, conveniente, la que llega después del caos para ordenar lo que otro rompió. Pensé en entrar y dejar claro que yo estaba ahí, que no era invisible, pero imaginé la escena, la tensión inmediata, las miradas incómodas, y me vi perdiendo más de lo que ganaría. También consideré tomar a Laura aparte y decirle exactamente cómo me sentía, pero algo dentro de mí quería pruebas, quería dejar de basarme en suposiciones. Entonces escuché la frase que terminó de encajar las piezas. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos terminado así, dijo él, y ella no respondió de inmediato. Ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran oírlo, y en ese instante entendí que el problema no era su ex, era el espacio que aún ocupaba en su mente. Me apoyé en la encimera, respiré hondo y me hice una pregunta incómoda: ¿qué hago con esto? Podía armar un escándalo, podía irme, podía fingir que no escuché nada, pero ninguna de esas opciones me devolvía el respeto que empezaba a sentir que estaba perdiendo, así que decidí algo distinto. Algo que no tenía que ver con gritar ni suplicar, sino con entender mi posición exacta en esa historia, porque si iba a salir herido, al menos quería hacerlo con los ojos abiertos, y fue justo en ese momento, mientras ellos seguían hablando sin saber que yo estaba a metros de distancia, cuando comencé a pensar en un plan que no solo revelaría la verdad, sino que me permitiría irme con la frente en alto, aunque para lograrlo tendría que soportar un poco más de lo que imaginaba. Y lo que vería a continuación terminaría de confirmar mis sospechas de la peor manera posible. Volví a la sala como si nada hubiera pasado, con el hielo ya derretido en el vaso y una expresión que ensayé mentalmente durante esos segundos en la cocina, una mezcla de calma y ligera indiferencia que no reflejaba el ruido que tenía dentro. Me acerqué al grupo donde estaban y, esta vez, no intenté competir ni intervenir, solo observé con más atención. Como quien revisa los detalles de una escena antes de sacar conclusiones definitivas. Él hablaba con seguridad, contando anécdotas donde Laura aparecía como coprotagonista de aventuras que yo jamás había escuchado, y lo que más me dolió no fue la historia en sí, sino la forma en que ella lo miraba mientras él hablaba, esa atención absoluta que pocas veces había notado cuando yo contaba algo. Me pregunté si estaba exagerando, si mi mente estaba amplificando cada gesto por el simple hecho de sentirme amenazado. Y por un momento me odié por eso, porque siempre me consideré alguien racional, pero entonces ocurrió algo pequeño, casi invisible para cualquiera que no estuviera buscando señales. Él mencionó un apodo antiguo, uno que claramente solo usaban entre ellos. Y Laura sonrió con una nostalgia tan evidente que me hizo sentir como un invitado en su propia relación. Mi primera reacción fue imaginarme diciéndole ahí mismo que no iba a tolerar faltas de respeto, que si quería revivir el pasado podía hacerlo sin mí, pero esa escena mental terminaba conmigo como el villano exagerado. También pensé en ignorarlo todo, confiar ciegamente y esperar que la noche terminara sin más daños, pero ignorar lo que estaba viendo sería traicionarme a mí mismo, así que hice algo diferente. Decidí probar una teoría: si yo realmente era el reemplazo, si mi presencia era circunstancial, entonces un pequeño movimiento estratégico debería revelar mucho más de lo que cualquier confrontación directa lograría. Me incliné hacia Laura y le susurré que iría a tomar aire un momento, que regresaba enseguida, y observé su reacción con atención casi quirúrgica. Esperaba al menos una señal de preocupación, un todo bien, pero lo único que recibí fue un ok rápido, distraído, mientras su mirada volvía hacia él como si mi ausencia fuera irrelevante. Esa respuesta, tan simple y tan fría, terminó de acomodar las piezas en mi cabeza. Salí al balcón, apoyé las manos en la baranda y respiré profundo, sintiendo cómo la rabia empezaba a transformarse en algo más peligroso: claridad. Si yo no era prioridad, entonces no tenía sentido seguir actuando como si lo fuera. Y mientras el ruido de la fiesta quedaba atrás y el aire nocturno me ayudaba a ordenar mis pensamientos, una idea comenzó a tomar forma, una que no implicaba gritos ni escenas,
sino una despedida tan impecable que nadie podría acusarme de inmaduro, aunque para ejecutarla tendría que esperar el momento exacto, y ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba. El aire frío del balcón me ayudó a bajar las pulsaciones, pero no a calmar la conclusión que ya se estaba formando en mi cabeza. Apoyado en la baranda, empecé a analizar mis opciones como si estuviera resolviendo un problema lógico y no algo que me estaba rompiendo por dentro. Opción 1. Confrontarla de inmediato, decirle que escuché todo y exigir explicaciones, pero eso la pondría a la defensiva y probablemente terminaría con ella acusándome de desconfiado. Opción 2. Irme sin avisar. Desaparecer y dejar que ella saque sus propias conclusiones, aunque en el fondo sabía que eso me convertiría en el que no supo manejar la situación. Opción 3. Quedarme, observar, recopilar lo suficiente para no depender de intuiciones sino de hechos, y luego actuar con una seguridad que no dejara espacio para manipulaciones. Mientras pensaba, revisé mi teléfono por inercia y vi una notificación que me hizo fruncir el ceño. Laura había subido una historia a Instagram hacía 10 minutos. La abrí, y ahí estaba ella en la sala, riéndose junto a él, con el texto viejos tiempos. Sentí un golpe en el estómago que ya no tenía nada que ver con celos sino con una verdad incómoda. Yo no aparecía en esa narrativa, ni una mención, ni una señal de que tenía novio, como si yo fuera el acompañante invisible. Me pregunté cuándo fue la última vez que ella publicó algo conmigo con ese entusiasmo. Intenté recordar y no pude. En ese instante entendí que el problema no era solo lo que pasaba frente a mí, sino lo que ella estaba dispuesta a mostrarle al mundo. Respiré hondo y tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. No iba a competir, no iba a rogar, no iba a reclamar atención. Iba a darle exactamente lo que parecía querer, libertad, pero no una libertad impulsiva ni dramática, sino una que expusiera, con elegancia, que yo había entendido mi lugar y que no estaba dispuesto a ocuparlo. Guardé el teléfono, enderecé la espalda y regresé a la sala con una calma que no sentía, pero que necesitaba proyectar, porque si algo había aprendido en ese balcón era que la verdadera fuerza no estaba en reaccionar, sino en elegir el momento exacto para moverse, y ese momento comenzaría a construirse en los próximos minutos, cuando decidiera sentarme frente a ellos y hacer una pregunta que cambiaría por completo el rumbo de la noche. Regresé a la sala con una serenidad que incluso a mí me resultaba extraña, como si al aceptar lo que estaba viendo hubiera desactivado algo dentro de mí. Me senté frente a ellos cuando el grupo se dispersó un poco y, con una sonrisa ligera, le pregunté a él cómo se habían conocido exactamente, fingiendo curiosidad genuina. Laura me miró apenas un segundo, evaluando si esa pregunta era una trampa, pero él respondió encantado, como si hubiera estado esperando la oportunidad de contar su versión. Habló de cómo coincidieron en primer año, de las madrugadas estudiando juntos, de los viajes improvisados que hicieron cuando no tenían nada que perder, y cada detalle era como una fotografía donde yo no existía. Escuché atento, asentí incluso, y en lugar de interrumpir o marcar territorio, dejé que la nostalgia llenara el espacio. Luego giré hacia Laura y, con el mismo tono tranquilo, le pregunté qué había sido lo que más le gustaba de esa relación. El silencio que siguió fue breve pero denso, y noté cómo ella dudaba, cómo buscaba una respuesta diplomática que no me dejara mal parado. Finalmente dijo algo genérico sobre haber aprendido mucho, pero sus ojos no tenían la neutralidad que intentaba proyectar. En ese instante confirmé que la historia entre ellos no estaba archivada, solo estaba guardada en pausa. Sentí una mezcla de rabia y lucidez, porque por primera vez no estaba reaccionando desde el miedo, sino desde la comprensión, si ella aún necesitaba ese tipo de conexión. Yo no podía competir con recuerdos idealizados. Mientras la conversación continuaba, tomé otra decisión silenciosa. No iba a exponerlos frente a todos esa noche, no iba a darle a él el espectáculo que quizá esperaba, iba a hacer algo más simple y más devastador, iba a retirarme de su historia sin drama, pero asegurándome de que ambos entendieran por qué, porque cuando alguien se da cuenta de que ya no eres su prioridad, la mayor muestra de respeto propio es no mendigar un lugar, lo que ellos no sabían era que ya había empezado a construir el cierre, y en las próximas horas sembraría las palabras exactas que convertirían esa fiesta en el último capítulo de nuestra relación, uno que recordaría mucho más que cualquier escena de celos, y más adelante entenderían que mi silencio de esa noche no fue debilidad, fue el inicio de algo que ninguno de los dos vio venir.
La conversación siguió fluyendo como si yo no estuviera evaluando cada gesto, cada microexpresión, cada pausa incómoda que confirmaba lo que ya intuía. En algún punto, alguien propuso tomar una foto grupal para subirla a redes y todos se acomodaron riendo, empujándose, buscando el mejor ángulo, y yo me quedé unos pasos atrás observando cómo Laura terminaba, casi sin darse cuenta, colocándose al lado de él. No fue algo escandaloso, no hubo abrazos exagerados ni manos fuera de lugar, pero la cercanía hablaba por sí sola, esa familiaridad automática que no se construye en meses sino en años. Cuando revisaron la foto, alguien bromeó con que parecían la pareja oficial de la noche y todos rieron, incluso Laura, incluso yo, aunque por dentro algo terminó de romperse. Ella no corrigió el comentario, no hizo ese gesto mínimo de aclarar que estaba conmigo, y esa omisión pesó más que cualquier traición explícita. Sentí una oleada de enojo que me subió por el pecho, pero junto a ella vino algo más frío, más preciso. Entendí que el problema no era el intentando recuperar algo, era ella permitiendo que la narrativa siguiera abierta. Por un instante imaginé decir en voz alta: de hecho, yo soy su novio. Marcar territorio, reclamar el lugar que me correspondía, pero esa escena solo me convertía en el tipo que necesita validación pública. Descarté esa opción. También descarté quedarme hasta el final fingiendo que nada me afectaba, porque prolongar la farsa solo me desgastaría más. Entonces pensé en algo distinto, algo que no dependiera de su reacción inmediata sino de su conciencia posterior. Si yo me iba de forma abrupta, ella podría victimizarse, decir que exageré. Si discutíamos ahí, el foco se iría hacia mi actitud. Pero si me comportaba impecable, si la acompañaba hasta el final y elegía el momento exacto para hablar, sin gritos ni acusaciones, la responsabilidad caería donde realmente correspondía. Esa claridad me dio una especie de poder silencioso, una calma que contrastaba con el caos interno que había sentido horas antes. Tomé otra cerveza, brindé cuando brindaron, incluso hice un par de comentarios ligeros que hicieron reír al grupo, y noté algo curioso. Mientras más tranquilo me mostraba, más inquieta parecía Laura, como si mi ausencia de reacción fuera más perturbadora que cualquier escena, y fue ahí, en medio de esa tensión invisible, cuando decidí que el verdadero cierre no ocurriría en esa sala llena de ruido, sino en un momento mucho más íntimo, donde las palabras no pudieran diluirse entre risas ajenas, y lo que estaba a punto de decirle más adelante no solo definiría nuestra relación, sino también la forma en que ella recordaría esta noche cada vez que pensara en mí. Pasó casi una hora más entre conversaciones triviales y risas que me sonaban lejanas, como si yo estuviera viendo todo desde afuera, analizando en lugar de participando. Y en ese tiempo confirmé algo que terminó de convencerme: Laura me miraba más a mí cuando yo no la miraba a ella. Cada vez que yo me alejaba unos pasos o hablaba con alguien más, sentía su atención intentando medir mi reacción, como si estuviera esperando el momento en que explotara. Eso me dio una pista importante, porque si realmente yo fuera irrelevante, mi indiferencia no la inquietaría, así que decidí profundizar en esa estrategia silenciosa. En vez de buscar su aprobación, comencé a actuar con una seguridad tranquila, hablando con amigos, riéndome genuinamente de un par de bromas, incluso ayudando al anfitrión a mover unas sillas cuando hizo falta. Noté cómo el ex empezó a lanzarme miradas evaluadoras, como si estuviera intentando descifrar si yo era competencia o simple acompañante. Esa dinámica casi me resultó irónica, porque mientras ellos parecían atrapados en una especie de juego implícito, yo ya había decidido que no iba a competir por algo que debía elegirme sin condiciones. En un momento, Laura se acercó y me preguntó en voz baja si todo estaba bien, y por primera vez en la noche no sentí la necesidad de fingir entusiasmo. Le respondí que sí, que estaba observando, que me parecía interesante como algunas historias nunca se cierran del todo. Su expresión cambió apenas un segundo, como si hubiera entendido la indirecta. Pude haber aprovechado ese instante para confrontarla directamente, pero descarté esa alternativa porque quería que ella llegara sola a la conclusión. No buscaba ganar una discusión, buscaba recuperar mi dignidad. Mientras la música subía y la gente empezaba a bailar, me di cuenta de que el verdadero problema no era que ella tuviera pasado, sino que yo había aceptado señales ambiguas durante meses por miedo a parecer inseguro. Esa introspección me golpeó más fuerte que cualquier escena que hubiera presenciado. Comprendí que parte de la responsabilidad también era mía por no haber puesto límites antes, pero esa noche era diferente, porque por primera vez no estaba reaccionando desde el miedo a perderla,
sino desde la certeza de que no podía perder algo que realmente no me estaba eligiendo, y cuando vi cómo él le ofrecía su chaqueta porque siempre ha sido friolenta, supe que el momento del cierre estaba acercándose y lo que diría más adelante no sería una explosión emocional, sería una sentencia tranquila que cambiaría por completo el rumbo de nuestra historia. Cuando él le puso la chaqueta sobre los hombros, lo hizo con una naturalidad casi automática, como si ese gesto hubiera estado esperando repetirse desde hacía tiempo, y Laura no la rechazó, al contrario, sonrió y dijo gracias, siempre te acuerdas, una frase pequeña que terminó de aclarar todo lo que yo llevaba horas intentando confirmar. Sentí el golpe definitivo, no porque fuera un acto romántico explícito, sino porque revelaba algo más profundo. Él todavía conocía detalles que yo, siendo su pareja actual, apenas estaba aprendiendo. Por un segundo imaginé quitársela y devolvérsela en la cara, marcar el límite físico que ella no estaba marcando, pero esa imagen mental me pareció infantil. Descarté también la opción de confrontarlos ahí mismo, porque sabía que en un entorno lleno de testigos cualquier discusión se distorsiona y pierde sentido. En lugar de eso, me acerqué con calma y le ofrecí mi propia chaqueta a Laura, no como competencia, sino como gesto final. Ella dudó, miró ambas prendas y dijo que estaba bien así. Ese pequeño rechazo fue más claro que cualquier confesión. Asentí, sonreí de nuevo y dije que iría al baño un momento. Necesitaba un espacio sin música ni miradas para ordenar el cierre. Frente al espejo, me observé unos segundos y me hice la pregunta más honesta de la noche: ¿qué estoy defendiendo exactamente? ¿Una relación donde debo pedir que me respeten o una versión de mí que teme estar solo? La respuesta fue incómoda pero liberadora. No quería ser el reemplazo cómodo mientras ella resolvía sus pendientes emocionales. Respiré hondo y decidí el cómo. No habría reproches ni acusaciones, tampoco sarcasmo ni escenas, habría claridad. Regresé a la sala y busqué el momento exacto, esperando a que la música bajara un poco y el grupo se dispersara. Sabía que lo que estaba a punto de decir no solo pondría fin a la noche para nosotros, sino que también cambiaría la narrativa que ella había estado construyendo, porque más adelante, cuando intentara recordar esta fiesta como un simple reencuentro inocente, tendría que enfrentarse a mis palabras, y esa sería la verdadera cicatriz que dejaría. Esperé a que la música cambiara a algo más suave y que el grupo se fragmentara entre la cocina y el balcón. No quería público, no por miedo, sino porque lo que iba a decir merecía ser escuchado sin interferencias. Me acerqué a Laura y le pedí que habláramos un momento en el pasillo, ese mismo donde horas antes había escuchado la conversación que me abrió los ojos. Ella aceptó con una expresión mezcla de curiosidad y ligera preocupación, quizá esperando por fin la escena que llevaba toda la noche conteniendo. Apoyé la espalda en la pared, la miré directo a los ojos y, con una calma que ya no era fingida, le dije que no estaba enojado, que estaba despierto. Frunció el ceño, confundida, y antes de que pudiera interrumpirme continué, explicándole que había notado cada gesto, cada silencio, cada omisión. No la acusé de infidelidad, no la llamé mentirosa. Simplemente le dije que cuando alguien aún tiene espacio emocional para preguntarse qué habría pasado si la persona que está a su lado termina ocupando un lugar provisional. Su rostro cambió lentamente, pasando de la defensa automática a una especie de incomodidad honesta. Intentó decir que estaba exagerando, que solo era nostalgia, pero la detuve con una frase simple: la nostalgia no te hace olvidar que tienes pareja. Cuando alguien bromea diciendo que parecen la pareja oficial, ese fue el primer golpe real de la noche, no por volumen sino por precisión. Vi cómo bajaba la mirada, cómo buscaba una justificación que sonara coherente incluso para ella. Le expliqué que no estaba dispuesto a competir con recuerdos ni a pedir que me eligiera frente a otro, que si debía recordarle que yo era su novio, entonces algo ya estaba mal. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo para mí. Al contrario, sentí una claridad casi liberadora. Finalmente le dije que no iba a hacer un drama ni arruinar la fiesta, que incluso podíamos regresar y despedirnos con normalidad, pero que después de esa noche necesitábamos terminar, no porque ella hubiera hecho algo imperdonable, sino porque yo merecía algo que no me hiciera dudar de mi lugar. Sus ojos se humedecieron ligeramente, quizá por sorpresa, quizá porque no esperaba que el desenlace fuera tan firme, y mientras ella intentaba procesar lo que acababa de escuchar, comprendí que el verdadero impacto no estaba en la ruptura en sí, sino en el hecho de que no le estaba rogando que se quedara, y más adelante esa ausencia de súplica sería lo que más la perseguiría.
Laura tardó unos segundos en reaccionar, como si mi decisión hubiera descolocado el guión que esperaba seguir. Primero intentó minimizarlo, diciendo que estaba siendo drástico, que solo era una fiesta, que no podía tirar todo por una noche malinterpretada. Escuché cada argumento con atención, pero por dentro ya no había caos, solo una certeza tranquila. Le expliqué que no era solo esa noche, que eran meses acumulando pequeñas dudas, comentarios ambiguos, comparaciones sutiles que siempre dejaba pasar por miedo a parecer inseguro. Le dije que esa fiesta solo había sido el espejo donde todo se reflejó sin filtros. Ella negó que sintiera algo por él, aseguró que estaba conmigo porque me quería. Pero cuando le pregunté si estaba completamente segura de no preguntarse a veces cómo habría sido seguir con él, el silencio volvió a responder por ella. No necesitaba una confesión explícita, necesitaba honestidad emocional, y esa honestidad no estaba presente. Noté cómo su postura cambiaba, ya no defensiva sino vulnerable, y por un instante una parte de mí quiso retroceder, quiso decir que podíamos intentarlo de nuevo, poner reglas más claras, empezar desde cero, pero esa idea la descarté rápido, porque reconstruir algo sobre una base incierta solo prolonga lo inevitable. Le dije que no la odiaba, que no estaba buscando hacerla sentir culpable, que simplemente había entendido que yo no quería ser la opción segura mientras ella resolvía lo que aún sentía. Su respiración se volvió más pesada y me preguntó si no podíamos hablarlo en casa, con más calma. Negué suavemente, explicándole que la calma ya la había encontrado yo, y que posponerlo solo convertiría esto en una conversación más dolorosa después. En ese momento escuchamos risas desde la sala, la fiesta seguía como si nada, ajena al pequeño terremoto que estaba ocurriendo en ese pasillo. Antes de volver, le pedí algo final, que fuera honesta consigo misma, incluso si esa honestidad no me incluía. Regresamos a la sala juntos, pero ya no como pareja sino como dos personas que acababan de cerrar un capítulo. Nadie notó la diferencia inmediata, y eso me confirmó algo importante. Las rupturas más significativas no siempre hacen ruido. Me despedí del anfitrión, estreché la mano de su ex con una educación impecable que lo dejó ligeramente confundido, y cuando salí por la puerta sentí una mezcla de vacío y alivio. Lo que no imaginaba era que las verdaderas consecuencias de esa decisión empezarían a revelarse en los días siguientes, y que la historia no terminaría exactamente esa noche, sino cuando ella entendiera lo que realmente había perdido. El camino a casa fue silencioso, pero no incómodo. Laura insistió en acompañarme para hablar bien, aunque ya no tenía sentido prolongar algo que para mí estaba claro. Caminamos un par de cuadras sin tocarnos, como si el espacio físico reflejara el emocional. Intentó retomar la conversación diciendo que podía bloquearlo, que podía poner límites más firmes, que lo que pasó había sido un error de percepción. La escuché con atención genuina, porque no quería convertirla en villana, pero también entendí algo esencial. Los límites no se ponen cuando alguien más los exige, se ponen cuando uno mismo los siente necesarios. Le respondí que no necesitaba promesas de última hora ni gestos correctivos nacidos del miedo a perderme. Si yo tenía que señalar dónde estaba la línea, entonces la línea nunca fue clara para ella. En un momento se detuvo y me preguntó si ya no sentía nada, y esa pregunta me atravesó porque si sentía tristeza, decepción, incluso cariño, pero también sentía respeto por mí mismo, y por primera vez en mucho tiempo ese respeto pesaba más que el miedo a estar solo. Le dije que sí la quería, pero que querer no siempre es suficiente cuando uno empieza a dudar de su lugar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un instante el impulso de abrazarla casi me hace romper mi propia decisión. Sin embargo, recordé la chaqueta, la foto, el silencio ante la broma, y supe que no estaba reaccionando por orgullo sino por coherencia. Finalmente me dijo que necesitaba tiempo para pensar, y asentí, aunque en mi interior ya había aceptado que el tiempo no iba a cambiar lo que esa noche reveló. Nos despedimos sin dramatismo, sin gritos, sin escenas que alimentar. Cuando llegué a mi apartamento y cerré la puerta, el silencio me golpeó con más fuerza que cualquier discusión. Me senté en el borde de la cama y dejé que la mezcla de emociones me alcanzara, porque terminar algo, incluso cuando es lo correcto, duele. Pero mientras repasaba cada momento de la noche, comprendí que la verdadera victoria no había sido dejarla, había sido no traicionarme a mí mismo para conservarla, y aunque en ese instante no sabía cómo evolucionaría todo,
Tenía la intuición de que más adelante ella intentaría volver a esa conversación con una perspectiva diferente, y cuando eso ocurriera, mi respuesta marcaría la última y más importante diferencia entre ser el reemplazo, o ser la lección que no olvidaría. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, como si el universo me estuviera dando espacio para procesar sin interferencias. Laura no me escribió la primera mañana, ni la segunda, y aunque una parte de mí revisaba el teléfono con más frecuencia de la que quisiera admitir, otra parte agradecía ese silencio porque me permitía reafirmar lo que había decidido. Me sorprendió notar que, lejos de sentirme devastado, experimentaba una especie de dignidad renovada, como si hubiera recuperado terreno interno que llevaba tiempo cediendo. Al tercer día llegó el mensaje: ¿podemos hablar? He estado pensando mucho, lo leí varias veces antes de responder, no por estrategia fría sino porque quería asegurarme de no actuar desde la nostalgia. Acepté vernos en una cafetería neutral, un lugar sin recuerdos compartidos. Cuando llegó, su expresión ya no era defensiva sino reflexiva, y me dijo que había entendido lo que quise decir aquella noche, que al verse en las fotos y recordar sus propias reacciones se dio cuenta de que había permitido ambigüedades que no eran justas conmigo. Admitió que una parte de ella todavía validaba su pasado cuando él estaba cerca, no porque quisiera volver, sino porque no había cerrado completamente esa etapa. Escuchar esa honestidad me dio algo de paz, pero también confirmó que mi decisión no había sido precipitada. Me pidió otra oportunidad, prometiendo límites claros y conversaciones más sinceras. Por un momento imaginé imaginar que esta crisis nos fortalecería, pero también recordé cómo me sentí en esa fiesta, invisible en mi propia relación. Le respondí con calma que agradecía su honestidad, que valoraba que hubiera reflexionado, pero que yo necesitaba una relación donde no tuviera que esperar a que una tercera persona apareciera para que se definieran los límites. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no intentó convencerme con prisa. Entendió que mi decisión no era castigo, era consecuencia. Cuando nos despedimos, sentí tristeza, sí, pero también una firmeza que no había tenido antes. Al salir de la cafetería, mi teléfono vibró con una notificación de redes. Alguien había subido nuevas fotos de la fiesta, y al verlas entendí algo que terminaría de cerrar el círculo de esta historia, porque en esas imágenes se veía con claridad lo que esa noche yo apenas estaba empezando a aceptar. Abrí las fotos con una mezcla de curiosidad y morbo que me avergonzó admitir. En varias aparecía el grupo completo, risas congeladas en el tiempo, vasos levantados, luces cálidas. En una en particular, Laura y su ex estaban uno al lado del otro, inclinados levemente hacia el centro, pero su lenguaje corporal hablaba por sí solo, hombros orientados entre ellos, sonrisas sincronizadas, esa complicidad que no se finge. Y en el borde de la imagen, apenas visible, estaba yo, medio recortado, mirando hacia otro lado. Esa foto fue como una representación gráfica de lo que había sentido toda la noche. Lo curioso fue que no me provocó rabia esta vez, sino una confirmación casi clínica de que mi intuición no había sido paranoia. Entendí que muchas veces queremos pruebas irrefutables para justificar decisiones que en el fondo ya sabemos correctas. Cerré la aplicación y, por primera vez desde la fiesta, bloqueé su contacto, no como gesto dramático, sino como una medida de higiene emocional. Necesitaba espacio real para no caer en la tentación de revisar estados, fotos o posibles indirectas. Los días siguientes me enfoqué en cosas que había descuidado. Retomé el gimnasio, llamé a un amigo con quien no hablaba hacía semanas, incluso acepté una invitación a salir sin el peso de tener que reportar cada movimiento. Poco a poco, la narrativa interna cambió. Dejé de pensar me reemplazaron y empecé a pensar me retiré antes de ser desplazado. Esa diferencia semántica transformó mi forma de verme. Entendí que no había perdido una competencia, había rechazado participar en ella. Semanas después supe, por amigos en común, que ella y su ex intentaron salir un par de veces pero no funcionó, que lo que parecía química era más nostalgia que compatibilidad. Esa información no me dio alegría ni deseo de revancha, solo una sensación tranquila de haber tomado la decisión correcta en el momento adecuado, porque al final, la verdadera venganza no fue que ellos fracasaran, fue que yo aprendiera a no aceptar un lugar secundario en la historia de nadie, y esa lección sería la base de lo que ocurrió después, cuando la vida me dio la oportunidad de comprobar cuánto había cambiado realmente. Actualización:
Han pasado varios meses desde aquella fiesta, y escribo esto porque hace unos días Laura volvió a contactarme, no con promesas apresuradas ni excusas, sino con un mensaje sencillo: tenías razón, necesitaba cerrar cosas antes de intentar algo serio con alguien. Esta vez no sentí ese tirón en el estómago ni la urgencia de responder de inmediato, le contesté con amabilidad, agradeciendo su sinceridad y deseándole lo mejor, y eso fue todo. No hubo segunda oportunidad ni conversación pendiente. Lo más interesante es que, en este tiempo, conocí a alguien más, de manera tranquila, sin triángulos emocionales ni fantasmas del pasado, y la diferencia es abismal. No tengo que adivinar mi lugar, no tengo que sonreír por obligación en ninguna fiesta, no tengo que competir con recuerdos. Si algo aprendí de aquella noche es que el amor no debería sentirse como una prueba constante de resistencia. A veces creemos que aguantar demuestra madurez, cuando en realidad la madurez está en retirarse a tiempo. Miro atrás y ya no veo esa fiesta con enojo, la veo como el punto exacto donde dejé de aceptar migajas disfrazadas de compromiso. Puede que para algunos haya sido solo una discusión más, pero para mí fue el momento en que entendí que ser el reemplazo es una posición que uno acepta y que también puede rechazar. Si alguien está leyendo esto y siente que compite con un pasado que no termina de irse, mi consejo es simple: observa más de lo que reaccionas. Analiza antes de explotar, y cuando tengas claridad, actúa con firmeza, porque irse en silencio, con dignidad, a veces deja una marca mucho más profunda que cualquier escena pública, y esa fue, al final, mi verdadera despedida inolvidable.